¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor por tan hermosa obra de teatro? How many can give a big round of applause for that beautiful play? Por los próximos minutos quiero hablarle bajo el tema El perdón es libertad. For the next few minutes, I want to talk under the topic Forgiveness is Freedom. Yo no sé ustedes, pero eso fue una historia muy hermosa. I don't know about you, but that was a beautiful story. Ahora esto es una realidad. Now, this is a reality. Esto no es un cuento de ciencia ficción. This is not a science fiction story. Realmente es una historia muy parecida a la que está registrada en Lucas capítulo 5. It's actually a very true story that's didacted in Luke chapter 5. Una historia real que pasó durante el tiempo en que Jesús caminó sobre la faz de la tierra. A true story which occurred when Jesus walked on earth. Pero también es una historia muy real en este tiempo actual que estamos viviendo. But it's also a very real story in this time we are living, Donde muchas personas están paralizadas por la ausencia de perdón. where many are paralyzed by the lack of forgiveness. Esta es la realidad. This is the reality. El pecado, produce parálisis por lo menos de dos maneras. Sin produces paralysis in at least two different ways. Ya sea por nuestros propios pecados Either by our own sin o por los pecados de otros que nos han herido. or the sins of others that have hurt us, Y han paralizado nuestra vida de vivir verdaderamente en libertad. and paralyze us from living a true free life. La ausencia de perdón paraliza. The absence of forgiveness paralyzes. Es interesante que cuando estos cuatro hombres traen a este paralítico ante Jesús, It's interesting that when these four men bring this paralytic man before Jesus, para que Jesucristo lo sane, for Jesus Christ to heal him, lo primero que Jesucristo le dice a él the first thing Jesus tells him es: tus pecados te son perdonados. is your sins are forgiven. Esto no significa que su enfermedad era causada por un pecado, This does not mean that his illness was caused by sin, sino que simboliza la parálisis que no se puede ver con los ojos naturales. but it symbolizes the paralysis that cannot be seen with natural eyes. Esa es la parálisis espiritual que es causada por el pecado. It is a spiritual paralysis caused by sin. La Biblia declara que nuestros pecados nos paralizan. The Bible declares that our sin paralyzes Pablo us. en Efesios capítulo 2 versículo 1 dijo estas palabras: Paul in Ephesians chapter 2 verse 1 said these words. a ustedes To you, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. he gave life to you when you were still dead in trespasses and sins. No sé si usted escuchó claramente. I don't know if you heard me Le clearly. está hablando a aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. He's speaking to those who have accepted Jesus as the Lord and Savior. Y les dijo que estaban muertos en sus pecados. And he said they were dead in their sins. Yo quiero preguntarle I algo. want to ask you something. ¿Los muertos pueden hacer algo? Can dead people do something? ¿O los muertos están paralizados? Or are the dead people Los paralyzed? muertos no pueden moverse. Dead people cannot move. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el pecado paraliza. So what the Apostle Paul is saying is that sin paralyzes. De hecho, el pecado no confesado, dice Pablo, produce muerte. Actually, the very Paul said that unconfessed sin produces death. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Romans 6:23 says, for the wages of sin is death. Ahora, ¿sabe cuáles son las buenas noticias? But you know what the good news Pero is? Pablo añadió esta palabra que tú necesitas escuchar hoy. Paul added these words that you need to hear today. Él dijo, la paga del pecado es muerte, But the wages of sin is death. mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Entonces, la razón por la cual mucha gente está paralizada So the reason why so many people are en paralyzed términos in espirituales spiritual terms no es porque hay pecado en ellos solamente, is not because there is sin in them only, sino que no han recibido el regalo del Señor Jesucristo que puede quitar el pecado que los paraliza. it's because they haven't accepted the gift of God through the Lord Jesus of the sin that paralyzes them. Entonces, el pecado produce parálisis de dos maneras. So sin produces paralysis in two different ways. Primero, por los pecados que están en nuestra vida. First, the sins that are in our life. Y la segunda forma en que el pecado produce parálisis And the second way in which sin produces paralysis es cuando no hemos perdonado a otros por los pecados de ellos que nos han herido. is when we have not forgiven others who by their sins have hurt us. Y cuando nos hieren,
And when they hurt us y no perdonamos, and we do not forgive, el pecado nos paraliza the sin y paralyzes no nos us. permite vivir libremente como Dios desea que vivamos. And it doesn't allow us to live freely as God desires us to live. Por eso Pablo en Efesios 4:31 exhorta a la iglesia de Éfeso. That's why Paul in Ephesians 4:31 encourages the church in Ephesus. Dice, líbrense de toda amargura. It says, free yourselves of all bitterness. En otras palabras, desháganse de toda amargura, In other words, get rid of all bitterness, de toda furia, of all de rage, todo enojo, anger, de palabras ásperas, harsh words, calumnias, slander, así como estaba este hombre en la silla de ruedas. just like this man was in the wheelchair. Tenía amargura, He had bitterness, estaba enojado, he was angry, se pasaba hablando palabras ásperas. he was speaking harsh words to others. Y el mandato que Dios nos da a nosotros es que Dios quiere que vivamos como personas libres. And the mandate that God gives us is that he wants us to live as free people. Él quiere que nosotros nos libremos de la amargura. He wants us to be free of all bitterness. ¿Cómo logramos eso? How do we get that? Perdonando a aquellos que nos han ofendido. Forgiving those who have offended us. Por eso el versículo 32 de Efesios 4 Pablo dice, That's why in verse 32 of Ephesians chapter 4, Paul says, por el contrario, sean amables unos con otros. instead be kind to each other, Perdónense unos a otros. forgiving one another. Entonces el mandato para poder salir de la amargura, So the mandate in being able to get out of bitterness, para movernos fuera de esa parálisis, to get out of that paralysis, es perdonar a aquellos que nos han ofendido. is forgiving those who have offended us. Y después Pablo nos da el ejemplo mayor a seguir. And Paul gives us the greatest example to follow. Él dijo, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. And it says, forgiving one another just as God through Christ has forgiven you. Esta es la realidad. This is the reality. Muchas personas han sido heridas por el pecado de otros. Many people have been hurt by the sins of other people. Sin embargo, permanecen paralizados, However, they remain paralyzed, no por el pecado de otros, not by the sins of others, sino por rehusarse a perdonar a aquellos que lo han herido. but by refusing to forgive those who have hurt them. Por eso es que vemos familias destruidas, That's why we see families destroyed, matrimonios que están disueltos, marriages in dissolution, amistades que han sido deshechas. friendships that have torn apart. Sin duda, la ausencia de perdón However, the paraliza. absence of forgiveness paralyzes. Quiero que piensen esto. I want you to think about this. La ausencia de perdón ha paralizado muchas amistades. The lack of forgiveness has paralyzed many friendships. ¿Cuántas personas han sido amigos por muchísimos años? How many people have been friends for so long, Y de momento uno de ellos and all of a sudden one of them dijo algo, said something, hizo algo, did something, o fue a Facebook que escribió algo went on Facebook and wrote something que trajo una herida a la otra persona. that brought a wound to another Y person. después de haber vivido en armonía por algún tiempo, And after a time of living in harmony, ahora ha habido una ruptura en esa relación. now there is a rupture in that La relationship. relación fue paralizada. That relationship was paralyzed. También hay relaciones familiares que han sido paralizadas Now there are also family relationships that have become paralyzed por la ausencia de perdón. due to a lack of forgiveness. Yo recuerdo que cerca de unos 20 años atrás I remember close to 20 years ago, conocí una joven dama que llegó a nuestra iglesia. I met a woman who came to our church. Tenía 2 hijos She had 2 children. y recuerdo que ese día ella confesó unas cosas que a mí me impactaron muchísimo. And I remember she confessed something to me that impacted me tremendously. Me dijo literalmente que ella no podía perdonar a su padre. She literally told me that she could not seem to forgive her father. Y para hacer una historia larga corta, And to make a long story short, un amigo de su papá one friend of her dad's la abusó sexualmente. abused of her sexually. Ella se lo contó a su padre She shared it with her y father, su padre nunca le creyó que era realidad. and her father never believed it was a reality. Y ella creció con ese dolor en su corazón. And she grew up with that hurt in her heart. Y por años continuó siendo abusada sexualmente por este hombre. And for years, she continued to be sexually abused by this man. Pasaron más de 15 años sin ella hablarle ni una palabra a su padre. More than 15 years passed that she did not speak a single word to her father. Cuando llegó a nuestra iglesia, When she came to our church, entregó su vida a Jesucristo she gave her life to y Jesus, buscó la ayuda and she sought help.
yo comencé a llevarle a través de unas consejerías. I began to speak through counsel. Y comencé a hablarle del amor de Dios. And I began to speak about the love Y of de lo God. que es el perdón de Dios. And what is the Y de lo forgiveness que of God. Jesucristo hizo por ella en la And what cruz. Jesus Christ did for her on the Para cross. hacer la historia larga corta, después de 5 sesiones, To make a long story short, after 5 sessions, ella entró por la puerta de aquella oficina she went through the doors of that counseling room. y me dijo, pastor, vengo preparada para perdonar a mi And padre. he said, you know what, Pastor, I come here today ready to forgive my father. Ese día perdonó a su padre, That day she forgave her llamó a father. su padre después de 15 años, She called her father after 15 years. comenzó a restablecer la relación. She began to reestablish the relationship. Dios rompió las cadenas que la paralizaban. And God broke the chains that paralyzed her. Realmente la falta de perdón a muchísimas personas Truly, the lack of forgiveness in many people ha hecho daños terribles en la familia. has caused great harm in families. Matrimonios que se odian hoy en día Marriages that hate themselves por now una infidelidad, because of an infidelity, por una palabra de ofensa, because of a word of offense, padres que no le hablan a sus hijos, parents who don't speak to their children, hijos que no le hablan a su padre, children who don't speak to their hermanos parents, que no se hablan entre ellos. brothers and sisters who don't speak amongst La themselves. ausencia de perdón paraliza las relaciones. The absence of forgiveness paralyzes Pero ¿sabe qué ocurre relationships. también? But you know what occurs as Es que well? cuando no hay perdón, Is that when there is no forgiveness, tampoco hay alegría ni gozo. there's also no joy. La falta de perdón trae parálisis. A lack of forgiveness brings a paralysis. Paraliza la libertad de la persona. It paralyzes the freedom of a Le person. roba el gozo a la persona. It robs the joy of that Y le person. roba también la paz a la persona. And it robs the peace of that person. A menudo nos preguntamos, ¿cómo yo sé si yo soy esa persona, pastor? Oftentimes we can ask ourselves, how do I know if I am that person, Pastor? Cuando seguimos trayendo al presente el pecado pasado de alguien. If we continue bringing to light the past sins of an individual, Cuando evitamos el contacto personal. if we avoid personal contact, Cuando no queremos ver ni estar con esa otra persona. when we don't even want to see or be in contact with that Porque person, recordamos lo que nos dijo o lo que nos hizo. because we are reminded of what they said to us or what they did to us. Cuando vamos a Facebook o a Instagram When we go to Facebook or o a Instagram Twitter or Twitter, y escribimos estas frases directas o indirectas. and we write these direct or indirect phrases. De hecho, esta semana, Actually, just this week, una persona que yo amo a muchísimo person who I love very much publicó algo en Facebook. publicized something on Facebook. Y cuando yo me enteré de lo que escribió, And when I was aware of what that person wrote, tomé el teléfono, I took my phone, le llamé, I called them, le leí el post que escribió. I read in the post that they wrote. Les estoy llamando porque esto refleja algo que está en tu corazón. I'm calling you because this reflects something that's in your heart. Y la persona abrió su corazón conmigo The person opened their heart with me, y me habló de la crisis familiar que estaba viviendo. and they spoke to me about the family crisis they were living. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Now, what occurs? El problema no son las heridas del pecado de otras personas. The problems aren't the wounds of the sins of other Lo que people. paraliza nuestra libertad y nuestra paz What paralyzes our freedom and our peace es que a menudo rehusamos perdonar a aquellos que nos han herido. is that sometimes we refuse to forgive those who have hurt us. De hecho, la Biblia enseña que nuestra capacidad de amar a otros Actually, the word says that our capacity to love others es una evidencia de que nosotros mismos hemos sido perdonados. is evidence that we ourselves have been forgiven. El apóstol Juan en 1 de Juan 3:14 The Apostle John in 1 John chapter escribió estas palabras. wrote these words. Él dijo, nosotros sabemos We know que hemos pasado de muerte a vida that we have passed from death to life porque amamos a los hermanos. because we love our Y brothers. después dice las palabras que son muy fuertes, And then he says some words that are very pero son strong, muy reales. but they're very real. El que no ama He who does not love permanece en muerte. remains in ¿Por qué? death. Porque la paga del pecado es muerte. Why? Because the wages of sin is death. Porque el pecado siempre paraliza. Because sin always Porque paralyzes. los muertos no pueden movilizarse. Because the dead people cannot be mobilized. Ahora, la falta de perdón, Now, a lack of forgiveness, si no tenemos cuidado, no tarda en convertirse en amargura y en odio. if we are not careful, that can turn into bitterness and hate. Por eso que el apóstol
Juan, continúa diciendo That's why the Apostle John continues en saying el versículo 15, in verse 15, todo aquel que odia a su hermano es homicida. everyone who hates his brother is a murderer. Yo sé que esto no se escucha mucho en las iglesias ya, I know we don't hear this often at church anymore. pero note que dice todo aquel que odia a su hermano. Note that it says everyone who hates his Está brother. hablando de personas que conocen la verdad del evangelio, It's speaking of people who know about the pero gospel, que han sido heridos por la actitud o las acciones de otra persona. but have been hurt by the actions and attitudes of another. Dice que todo aquel que odia a su hermano es homicida. It says everyone who hates his brother is a murderer. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. And you know that no murderer has eternal life remaining in En him. otras palabras, si nosotros persistimos y nos negamos a perdonar a aquellos que nos han herido, In other words, if we persist and deny to forgive those who have hurt us, la Biblia nos llama homicidas. the word calls us murderers. Wow. Strong. Pero a veces tomamos tan livianamente esa palabra del Señor But sometimes we take that word of the Lord so lightly, y pasamos meses y años completos and we go months and years completely sin hablarle a esa persona, without speaking to that person, sin visitar a esa persona. without visiting that person. Y ese dolor que a nuestro corazón crece y a veces se convierte en amargura And that hurt that is in our heart grows and becomes bitterness. y en algunas ocasiones se convierte en odio. And in some occasions, it can convert into hate. Por eso que Dios nos manda a perdonar a quienes nos ofenden. That's why God commands us to forgive those who offend us. Es un mandato bíblico. It's a biblical mandate. Pablo lo afirma en Colosenses capítulo 3 versículo 13. Paul affirms it in Colossians chapter 3 verse 13. Él dijo, sean comprensivos con las faltas de los demás It says, make allowance for each other's faults y perdonen a todo el que los ofenda. and forgive anyone who offends you. ¿Has perdonado a aquellos que están ofendidos? Have you forgiven those who have offended you? Y después Pablo nos pone un paralelo para que entendamos como ejemplo lo que Jesús hizo. Now, Paul places a parallel to help us understand what Jesus did. Dijo, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Remember that the Lord forgave you, Así que ustedes deben perdonar a otros. so you must forgive others. Entonces es un mandato bíblico. So it is a biblical mandate. Ahora, por favor, escúcheme con mucha atención, Now, please listen to me very carefully, porque las próximas palabras que le voy a compartir because the next words I'm going to share with you all son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. are words of our Lord and Savior Jesus Y son Christ. una de las advertencias más claras en contra de aquellos que se rehúsan perdonar a los que los han ofendido. And it's one of the greatest warnings to those who refuse to forgive those who have been hurt. Mateo 6:14. Matthew 6:14. Jesús dijo estas palabras. Jesus said these words. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, For if you forgive men their trespasses, su Padre celestial también le perdonará a ustedes. your heavenly Father will also forgive you. ¿Te ofenden? They offend you, Y tú perdonas a los que te ofenden. and you forgive those who you offend. Entonces, cuando tú ofendes a Dios, So when you offend God, Dios te perdona porque tú perdonaste a otro. God forgives you because you forgave someone Ahora, else. escucha la otra cara de la moneda que Jesús nos presenta. Now listen to the other side of the coin that Jesus presents us. Versículo 15. Verse 15. Pero si no perdonan a los hombres, But if you do not forgive men, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. neither will you, your Father, forgive your trespasses. Entonces, estamos hablando de un perdón condicional. So we are talking about a conditional forgiveness. Y Jesús establece esto. And Jesus establishes En this. otras palabras, cuando nos rehusamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, In other words, when we refuse to forgive those who have hurt us, estamos también rehusando recibir el perdón de Dios para nuestras vidas. then we are also refusing the forgiveness of God in our Y life. aquí estamos orando, Señor, perdóname por esto que acabo de hacer. And then we ask the Lord, Lord, forgive me for this which I just got done Pero doing. el Señor dice, no lo puedo perdonar. But God says, I can't forgive them Porque Él se rehúsa a perdonar a aquellos que lo han ofendido. because they refuse to forgive those who have harmed them. Dice la palabra que seamos imitadores de Cristo como hijos amados. The word says, let us be imitators of Christ. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? What did Jesus do?
Él nos amó primero. He loved us Él first. nos perdonó sabiendo que no había nada que podíamos ofrecerle. He forgave us knowing that we had nothing to offer him. Él nos perdonó cuando no lo merecíamos. He forgave us when we didn't even deserve it. Y es probable que la persona que tú tengas en tu mente a lo mejor no merece tu perdón. And it's probable that the person that you have in your mind doesn't even deserve forgiveness. Entonces Dios tratará con esa persona. So maybe God will deal with that Pero person. tu responsabilidad es perdonarlo a él o a ella. But your responsibility is to forgive him or her. ¿Sabe por qué? Porque cuando perdonamos a aquel que nos ha ofendido, You know why? Because when we forgive the person who offends us, somos nosotros los que recibimos libertad. we are the ones who receive Porque el freedom. perdón es libertad. Because forgiveness is freedom. Pero cuando nos rehusamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, But when we refuse to forgive those who have harmed us, no tenemos libertad. we do not have freedom. ¿Cuántos quieren libertad? How many want freedom? Entonces hay que sincerarnos con Dios. So we must be sincere Hay with que God. examinar nuestras relaciones. We must examine our Y realmente si relationships. hubiese alguien a quien nos ha herido, nos ha ofendido, And if there's truly someone who has offended us or hurt us, debemos perdonarlo. we must forgive them. Porque si no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, Because if we do not forgive those who have offended us, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. neither will our Father forgive our offenses. Mire, esta historia es una historia hermosa. Look, this story is a beautiful story. Porque a veces, hermanos, no tenemos ni las fuerzas para acercarnos a Jesús. Because sometimes we don't even have our own strength to come close to Quisiéramos Jesus. perdonar a aquellos, pero no sabemos cómo hacerlo. We want to forgive those, but we don't know how to do it. Para eso Dios nos ha puesto aquí como iglesia. That's why God has placed us here as a church. Por eso Dios nos ha puesto con la verdad de su palabra. That's why He has placed us here with the truth of His word. Y hemos descubierto que no es nuestra fuerza que podemos perdonar a otros. And we've discovered that it's not by our strength that we can forgive Es others. porque Dios ha derramado un amor incomparable en nuestros corazones. It's because God has placed an uncomparable love in our hearts. Es porque Dios nos ha perdonado tanto a nosotros. It's because God has forgiven us so much Y estamos tan agradecidos de nuestro Dios. that we're so thankful of our Y la God. palabra declara que somos embajadores de Cristo And aquí the en la word tierra. declares that we are ambassadors of Christ Jesus. ¿Cómo podemos ser embajadores de Cristo? How can we be ambassadors of Christ? Cuando Cristo perdonó a aquellos que lo ofendieron. When Christ forgave those who offended Y Him, nosotros nos rehusamos a ser como nuestro Señor. and we refuse to be like our Lord. Aquel que es un discípulo de Cristo Those who are disciples of Christ tiene que hacer lo que Jesús dijo. need to do what El Jesus que said. quiera venir en pos de mí, The one who wants to come after me, tome su cruz cada día y sígame. take your cross every single day and follow me. No es fácil perdonar a aquellos que nos han ofendido. It's not easy to forgive those who have Pero offended déjame us. decirte, en el momento que damos ese hermoso paso, But let me tell you, the moment we take that great step es el momento que comenzamos a caminar en el gozo más grande de nuestra vida. is the moment we begin to walk in the greatest joy of Es el our life. momento cuando nos damos cuenta que la parálisis desaparece en nuestra vida. It's the moment we realize that the paralysis must cease in our Y life. cuando experimentamos el gozo y la libertad que es más grande que un ser humano puede experimentar. And there we experience the greatest joy and freedom that a human can experience. Pero a veces no podemos hacerlo solo. But sometimes we can't do it alone. Dice la palabra que dos son mejores que uno. The word says that two are better than one. Porque si uno cae, el otro puede levantarlo. Because if one falls, the other one can lift him up. A lo mejor tú conoces a alguien Maybe you know someone que a lo mejor quiere dar el paso para perdonar, pero no ha podido. but wants to take the step to forgive but hasn't been able Dios to. dice que los fuertes ayudemos a los débiles. God says that the strong will help the weak. Santiago entendía esta gran verdad. James understood this great truth. Y por eso en Santiago capítulo 5 él redactó estas palabras. That's why in James chapter 5 he redacted these words. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad Brethren, if anyone among you wanders from the truth y alguno le hace volver, and someone turns him back, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino let him know that he who turns a sinner from the error of his way salvará de muerte un alma will save a soul from death y cubrirá multitud de pecados. and cover a multitude of sins. Iglesia, el llamado de Dios Church, the call of para God cada uno de nosotros. for every one of us, Primero es que perdonemos a aquellos que nos han ofendido. first is to forgive those who have offended us, Pero también que ayudemos a aquellos que necesitan acercarse a Cristo. but that we may also help those who need to come close to Ese Jesus. paralítico tenía 4 amigos That paralytic man had 4 friends que le ayudaron a acercarse ante aquel que podía hacer lo imposible posible en su that helped vida. him get close to do the things that
that were impossible and make them Y cuando possible. tuvo aquel encuentro con Jesucristo, And when he had that encounter with Jesus él Christ, recibió el perdón. he received the forgiveness. Primero Dios le dijo, tus pecados te son perdonados. He first said, your sins are forgiven. ¿Sabes por qué? Porque la parálisis que él tenía You know why? Because the paralysis he era una had parálisis espiritual. was a spiritual one. Porque la falta de perdón en su corazón Because the lack of forgiveness in his heart lo había paralizado espiritualmente. had paralyzed him spiritually speaking. Ahora, ¿sabe lo que Jesús hace? Now you know what Jesus does? Antes de sanar a este paralítico, Before healing this paralyzed man, aquellos líderes religiosos estaban escuchándolo hablar those religious leaders were hearing him speak. y decían, Jesús ha blasfemado. And they would say, Jesus has created blasphemy. Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Who can forgive sins if not only God? Y Jesús hizo esta pregunta. And Jesus asked this ¿Qué es question. más fácil? What is easier? ¿Decir tu pecado te son perdonados? To say your sins are forgiven, ¿O decirle levántate y anda? or to say get up and walk? Y entonces Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. And Jesus said, for you all to know that the Son of Man has authority to forgive sins on earth. Ahí está en Lucas 5:24. And Luke 5:24, Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. but so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Dijo al paralítico, He said to the paralytic a man, ti te digo, I say to you, levántate, get up, toma tu camilla take up your mat, y vete a tu casa. and go home. Y la palabra indica que inmediatamente aquel hombre paralítico de tantos años And the word indicates that that paralyzed man, after so many years being se paralyzed, levantó, rose up tomó su camilla Took his mat, y fue camino a su casa. and went to walk home. Con eso Jesucristo mostró With that, Jesus showed que Él era Emmanuel, that he was Emmanuel, Dios con nosotros. God with us, Aquel Mesías prometido. the Messiah that was promised, Aquel que siendo Dios tomó naturaleza humana the one who was being God took the nature of a man para poder morir en una cruz, to die on a cross, derramar su sangre to shed his blood para que el pecado que paralizaba a la humanidad for the sin that paralyzed humanity pudiera ser quitado del medio. could be taken from the middle. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesus Christ is the Son of God. Entonces Jesús tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. So Jesus has authority on earth to forgive sins. Ahora, ¿cómo recibimos ese perdón? Now, how do we receive that forgiveness? El apóstol Juan que caminó con Jesucristo The Apostle John, who walked with Jesus, escribió esta palabra en 1 de Juan 1, 8 al 9. wrote these words in 1 John 1, 8 through 9. Lo primero es que él dijo es que tenemos que reconocer que somos pecadores. The first thing he said, we need to recognize that we are sinners. Si decimos que no tenemos pecado, If we say that we have no sin, nos engañamos a nosotros mismos. we deceive ourselves. Y la verdad no está en nosotros. And the truth is not in us. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Now, if we confess our sins, Dios es fiel y justo he is faithful and just para perdonar nuestros pecados to forgive us our y sins limpiarnos de toda maldad. and to cleanse us of all Entonces, si unrighteousness. tú confiesas tus pecados a Dios, So if you confess your sins la to God, palabra te garantiza que serás libre. the word guarantees that you will be free. En otras palabras, la parálisis espiritual In other words, the spiritual paralysis va a desaparecer will y disappear, vas a poder caminar con toda libertad. and you'll be able to walk with all freedom. Ahora, ¿por qué es posible que Jesús pueda perdonarnos? Now, how is it possible that Jesus can forgive La us? palabra declara que la paga del pecado es muerte. The word declares that the wages of sin is death. Pero sabe, hoy celebramos el día de resurrección. But you know, today we celebrate Resurrection Sunday. La muerte no pudo retener a Jesucristo. Death could not contain Jesus. Jesús se levantó de entre los muertos, Jesus raised from the dead, resucitó, resurrected. se mostró por más de 40 días. He showed himself on earth for more than 40 days. De hecho, los evangelios testifican que Él se mostró a más de 500 personas. Actually, the Gospels declare that and say that he showed himself to more than 500 people. Él venció la muerte. He overcame death. Él venció el pecado. He overcame Y sin. por eso no seremos más esclavos del pecado. And that's why we are no longer slaves to sin. Porque si el Hijo os libertare, Because if the Son sets us free, seréis verdaderamente libres. we are Aleluya. free indeed. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Give a big round of applause to Jesus.
Con esto voy a terminar. And with this, I'll finish. El apóstol Pablo en la carta de Efesios The Apostle Paul in the letter to Ephesians nos muestra que la sangre de Jesús shows us that the blood of Jesus es la que nos libera de la culpa del pecado. is the one that sets us free from the guilt of sin. Efesios 1:7. Ephesians 1:7. Por la sangre de Cristo en la cruz. By the blood of Christ on the cross. ¿Usted escuchó claro? Did you listen Por carefully? la sangre de Cristo en la cruz. By the blood of Christ on the cross. Dios perdonó nuestros pecados God forgave our sins y nos liberó de toda la culpa. and freed us from all guilt. Esto lo hizo por el inmenso amor que nos tenía. He did this out of his immense love. Yo no sé si estás cargando culpa en ti, I don't know if you're carrying guilt in you, pero cuando no hemos recibido el perdón de Dios, but when we have not received the forgiveness of God, nos sentimos culpables por las cosas que hemos hecho, we feel guilty for the things we have por done, las cosas que hemos dicho, for the things we have said, por las actitudes que hemos tomado. for the attitudes and actions we have Y en committed. muchas ocasiones nuestra vida está paralizada, no puede progresar. And on many occasions, our life is paralyzed, it cannot progress. Pero hoy tenemos la solución. But today we have the solution. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. The blood of Jesus Christ cleanses us of all sin. Dios puede perdonar tu pecado. God can forgive your sin. Y la sangre de Jesús te libera de toda culpa. And the blood of Jesus liberates you of all guilt. Yo no sé cómo tú has llegado a este lugar, I don't know how you came to this place today, pero sí puedo decirte cómo puedes salir. but I can tell you how you can leave. Puedes salir perdonado, You can leave forgiven. puedes salir gozoso, You can leave puedes joyful. salir libre, You can leave free. pero para eso tienes que reconocer la condición en la que te encuentras. But for that, you need to recognize the condition in which you are in. Pongámonos de pie, iglesia. Let's stand to our feet, church. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Tu palabra es viva, Your word is living. tu palabra es eficaz, Your word is efficient. tu palabra es una lumbrera a nuestros pies Your word is a lamp unto our feet y también a nuestro camino. and also a light unto our Y path. yo oro que esta palabra viva y eficaz And I pray that this living and efficient word traiga convicción a los corazones. may bring conviction to the hearts. Que tú seas ministrando esta palabra a cada persona en este lugar. That you be ministering to every person in this place. Aquellos, Padre mío, que se encuentran paralizados To those who find themselves paralyzed por el pecado en su vida. by the sin in their life. Yo oro que hoy reciban el regalo de la salvación. I ask that they receive the forgiveness of their sins. La sangre que Jesús derramó por ellos en la cruz. The blood that Jesus shed on the cross for Para them. el perdón de sus pecados. For the forgiveness of their En el sins. nombre de Jesús. In the name of Jesus. La palabra declara. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga.
Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link. Si algo nos ha mostrado estos tiempos es de que hoy más que nunca necesitamos de ese calor y hermandad que solo se encuentra en la cercanía y compañerismo entre amigos y hermanos. Es por eso que Iglesia Senda te invita a Grupos Pequeños Café. El propósito de estas reuniones en los hogares es aprender la palabra de Dios y tener un momento de compañerismo, con la gran oportunidad de invitar a otra gente de nuestra comunidad y compartir el evangelio. Además, todos los viernes en las facilidades de la iglesia tendremos rotación de clases con diferentes maestros y temas. Para más información, llame al número del café de su selección. Así que espera, actívese y participe. Varones de Iglesia Senda, el Ministerio V4 los invita a su campamento al aire libre, algo completamente diferente y refrescante. Campamento de Varones V4, en busca del camino, en Stone Mountain. Actividades para caballeros de todas las edades, niños, jóvenes y adultos. Yo creo que como caballeros debemos ocupar nuestro lugar y nuestra sociedad, nuestra iglesia y nuestra familia nos necesita. Acompáñanos para juntos crecer en compañerismo, crear memorias únicas entre varones y juntos buscar de la presencia de Dios. Del 18 al 20 de abril, registración de $60. Y este año, niños de 7 años o mayores pueden acompañar. No te lo quieres perder, el espacio está limitado, así que regístrate hoy. Men at Pathway Church, the V4 ministry invites you to its men's camp, something completely different and refreshing, in search of the way at Stone Mountain. Join us to grow together in fellowship, create unique memories among men, and together seek God's presence. April 18th through the 20th. Registration fee is $60. And this year, children 7 years old and above can join their dads. You don't want to miss it. Space is limited, so register today.